Problema 7. Un saltador de longitud llega a la tabla de salida con una velocidad de 8,5 metros por segundo e inicia el vuelo con un ángulo de 40 grados. Estos 40 grados se sobreentienden que son con respecto a la horizontal. Tenemos aquí varias preguntas como siempre, así que vamos a empezar. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestra situación, colocar nuestro sistema de referencia en el punto más sencillo para su estudio y el sentido positivo de los semiejes. Tenemos por aquí la aceleración gravitatoria que va hacia el centro de la Tierra, por lo tanto hacia abajo. ¿Qué más? El vector velocidad inicial que descompondremos en sus componentes x e y. Tenemos aquí nuestro ángulo de 40 grados y daros cuenta que la velocidad inicial, este vector es siempre tangencial a la trayectoria. El alcance máximo que nos preguntan en el primer apartado se refiere a la posición en el eje X cuando impacta contra el suelo. Para ello, lo primero de todo, tendremos que calcular las componentes del vector velocidad inicial. Daros cuenta que tenemos aquí un triángulo rectángulo con nuestro ángulo de 40 grados, la hipotenusa es el módulo de la velocidad inicial y los catetos serán la componente X y componente Y. Este mismo triángulo lo tenemos aquí dibujado, es este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, aplicando las definiciones de las razones trigonométricas, por ejemplo, seno de alfa, alfa es 40 grados, será cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto a este ángulo de 40 grados es la componente Y, cateto opuesto, componente Y. Y la hipotenusa es la velocidad inicial. Aquí la tenemos. Despejamos nuestra componente Y pasando el módulo de la velocidad inicial a multiplicar por el seno y lo tenemos aquí. Sustituimos los valores y obtenemos que la velocidad inicial en el eje Y es de 5,46 metros por segundo. Procedemos de la misma forma con el coseno de alfa para calcular la otra componente que será la componente X. El coseno de un ángulo es el cateto contiguo partido la hipotenusa. Cateto contiguo, la componente X de la velocidad inicial. Y la hipotenusa es la velocidad inicial. Despejamos nuestra v sub 0x, sustituimos los valores y obtenemos 6,51 metros por segundo. Daros cuenta que hemos calculado los catetos de un triángulo rectángulo. Estos catetos tienen que ser menores que la hipotenusa. Si la hipotenusa es la velocidad inicial 8,5, daros cuenta que nos salen valores inferiores. Una vez hemos calculado ya las componentes de la velocidad inicial, podemos empezar nuestro ejercicio. De acuerdo, recordamos que en el apartado A nos preguntan el alcance máximo del saltador. Hemos dicho que el alcance máximo es la posición en el eje X cuando impacta contra el suelo. En este punto, la condición que se va a cumplir es que la altura con respecto a nuestro sistema de referencia es 0. Esa condición la vamos a imponer. Primero estudiaremos el eje Y, que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y el resultado del tiempo de vuelo que calcularemos lo llevaremos al eje X, que es un movimiento rectilíneo uniforme. Bajamos en nuestra resolución y por aquí lo tenemos. Tiempo de vuelo, condición de impacto, la altura final es 0. Sustituimos en la ecuación de movimiento para un movimiento MRUA, pero cuidado, aquí os he señalado que es muy importante que sustituyáis la velocidad inicial para el eje Y porque estamos estudiando el eje Y. Si únicamente ponéis la velocidad inicial, la total inicial, no va a ser correcto, ¿de acuerdo? Entonces, v sub 0i porque estamos en el eje Y. Sustituimos altura final, 0, es nuestra condición. Altura inicial, 0, salta desde el suelo. Velocidad inicial en el eje Y. Venimos aquí, 5,46. Sustituimos por el tiempo, que es nuestra incógnita, a calcular. Más un medio, la aceleración gravitatoria con su signo negativo, t cuadrado. Resolvemos esta ecuación de segundo grado incompleta y obtenemos dos resultados. Tiempo 0 y tiempo 1,11 segundos. Tenemos que dar siempre interpretación a los resultados. Que nos haya dado un valor nulo significa que
hemos obtenido este resultado. Es decir, nosotros hemos impuesto la condición de altura 0 y hay dos posiciones con altura 0. Una es esta, vaya, arriba. Una es esta y la otra es esta. Como el cronómetro lo ponemos en el instante exacto en el que salta, nos sale que a tiempo 0 está aquí. Y la otra solución es que a tiempo 1,11 segundos estamos aquí. Ese es el tiempo de vuelo que buscábamos. Aquí es cuando impacta contra el suelo y, como os he dicho antes, nos llevamos este resultado de tiempo al eje X. En el eje X tenemos un MRU, esta es la ecuación de movimiento y, de nuevo, igual que aquí en el eje Y poníamos la componente Y de la velocidad inicial, en el eje X ponemos la componente X de la velocidad inicial, que la hemos calculado anteriormente y está aquí, v sub 0x 6,51. Lo ponemos en su lado correspondiente, ponemos el tiempo calculado para impactar, recordamos que la posición inicial en el eje X es 0, operamos y obtenemos un alcance máximo de 7,23 metros. En el apartado B nos preguntan la altura máxima alcanzada por el saltador y el tiempo transcurrido hasta esta. Antes de nada vamos a hablar sobre los vectores velocidad. Os he vuelto a dibujar aquí la trayectoria. Y observad que los vectores totales v son siempre tangentes a la trayectoria. Si descomponemos estos vectores en sus componentes x e y, observamos que, por ejemplo, para la posición inicial y final, en la componente y, los vectores son igual de largos, es decir, sus módulos son iguales, pero sus sentidos son opuestos, para arriba y para abajo, positivo, negativo. Aquí ocurre lo mismo. Mismo módulo, misma dirección, pero sentidos opuestos. ¿Qué es lo que ocurre en el eje X? Como estamos ante un movimiento rectilíneo uniforme, ya que consideramos que no hay rozamiento del aire ni otros factores que le apliquen aceleración, sus vectores componente X son todos iguales. Si nos centramos en el vértice de la parábola, de la trayectoria, observamos que la velocidad que tiene el saltador, la velocidad total, es todo componente X, es decir, son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a calcular el tiempo y altura máxima. Os he puesto tres opciones, porque siempre me preguntáis si se puede hacer de una forma u otra. Todas son válidas. Opción número 1. En primer lugar, vamos a calcular el tiempo para altura máxima y luego dicha altura máxima. ¿Cuál es la condición que se tiene que cumplir para que estemos en el punto de altura máxima? Es que la velocidad componente y sea 0. Daros cuenta que aquí no he pintado ningún vector velocidad marrón, es decir, componente y, por lo tanto, esta es la condición que se ha de cumplir. En el eje y tenemos un MRU. Planteamos la ecuación de velocidad sustituyendo la velocidad final que nosotros imponemos 0, la inicial, la gravedad y despejamos el tiempo. Nos sale 0,58 segundos. Daros cuenta que si ponéis bien todos los parámetros con sus signos, tiene que ser coherente, menos entre menos, más, que es lo que esperábamos. Cogemos este tiempo, que es el que tarda en recorrer este tramo de la trayectoria, y lo llevamos a la ecuación de movimiento del eje Y. Vamos a calcular la altura final, que la vamos a llamar Y máxima. Es igual a la inicial, que es 0, porque partimos desde el suelo, que es donde está nuestro sistema de referencia, ponemos nuestra velocidad inicial para la componente Y, el tiempo calculado de vuelo y la aceleración. Resolvemos todo esto y nos da 1,52 metros. Esa es la altura que va desde el suelo hasta la posición máxima. Opción número 2. Vamos a utilizar la ecuación de los cuadrados. Para el eje Y tenemos velocidad final en el eje Y al cuadrado, es la inicial del eje Y al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el desplazamiento en el eje Y. Si despejamos este delta de Y y sustituimos, tenemos la condición que nosotros hemos indicado antes, que es la velocidad en el eje Y sea nula, menos la inicial al cuadrado eje Y, entre 2 veces la aceleración gravitatoria con su signo. Y obtenemos directamente este valor de 1,52. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es el desplazamiento. Claro, tenemos que considerar que este delta de I es una variación en el eje Y, es final menos inicial. Como la inicial es 0, ya que partimos desde el sistema de referencia,
ambas magnitudes coinciden y tenemos una posición final, una altura máxima de 1,52 metros. Aquí se me ha olvidado indicaros el cálculo del tiempo necesario para alcanzar esta altura. Simplemente cogéis 1,52 metros, lo sustituís aquí y vuestra incógnita sería el tiempo, ecuación de segundo grado. La resolvéis. Tercera y última opción. Daros cuenta que, como ya hemos dicho, se trata de una trayectoria con simetrías, una parábola. Empieza en el suelo y acaba en el suelo. Por lo tanto, el punto de altura máxima corresponderá a la mitad de esa trayectoria, es decir, al vértice de la parábola. Si conocemos el tiempo de vuelo, que es 1,11 segundos, que lo hemos calculado en el apartado A, justo en el punto de altura máxima será la mitad de la trayectoria, por lo tanto, la mitad del tiempo. El tiempo para altura máxima va a ser el tiempo de vuelo entre 2, 0,56 segundos. Coincide más o menos con el 0,58 calculado previamente. Esto se debe a errores de aproximación numérica. Ya tenemos el tiempo de vuelo para altura máxima que nos pedían y ahora lo trasladamos a la ecuación de movimiento. La posición en el eje Y máxima, esa altura máxima es la inicial, más la velocidad inicial en el eje Y, por el tiempo que acabamos de calcular, más un medio aceleración t cuadrado. Resolvemos y obtenemos 1,52 metros, igual que en las opciones anteriores. Bien, en el apartado C, para tiempo igual a 0,75 segundos, nos preguntan la altura alcanzada y el vector velocidad. Para la altura alcanzada, su cálculo es muy sencillo. Tomamos la ecuación de movimiento para el eje Y, sustituimos y obtenemos una altura de 1,34 metros. Está por debajo de la altura máxima. Vamos a ver qué sucede con el vector velocidad. Para hacernos una idea, antes de calcularlo, vamos a comparar el tiempo que nos dan de 0,75 segundos con el tiempo correspondiente a la altura máxima, que era de 0,58 segundos. Como ya hemos superado ese tiempo de altura máxima, hemos subido en la trayectoria y ahora estamos en el tramo de descenso. Por lo tanto, ya sabemos que la componente y del vector velocidad nos va a salir negativa. Para calcular el vector velocidad total en ese instante necesitamos sus componentes. Primero vamos a por sus módulos. Componente x va a ser igual a la componente x de la velocidad inicial, ya que estamos en un MRU, 6,51 metros segundo. En el eje Y vamos a tener que calcularlo a partir de su componente Y inicial más aceleración por tiempo, la aceleración en este caso negativa y el tiempo el que nos aporta el enunciado. Y nos sale, como ya habíamos predicho, un valor negativo, menos 1,89 metros por segundo. Ahora cogemos ambos módulos, los sustituimos, ponemos los vectores unitarios correspondientes y ya tenemos nuestro vector, que coincide con lo que habíamos pronosticado. Ahora también nos piden el valor del módulo de este vector velocidad, es decir, cómo de largo es este vector total. Simplemente con el teorema de Pitágoras lo podemos calcular, 6,87 metros por segundo. Por último, en el apartado D nos preguntan la ecuación de la trayectoria del saltador. Recordad que esta ecuación de la trayectoria lo que hace es relacionar la posición en el eje X y en el eje Y al margen del tiempo. Por lo tanto, nos tendremos que quitar esa variable temporal. Presentamos las ecuaciones paramétricas de la ecuación de movimiento, eje X MRU, eje Y MRUA. Sustituimos las condiciones iniciales y nos salen estas expresiones. Ahora, a partir de la ecuación más sencilla, que es la del eje X, despejamos el tiempo y nos queda esta expresión, que vamos a sustituir aquí y aquí en el eje Y. Simplificamos y reordenamos y nos queda esta ecuación de la trayectoria. ¿Vale? El problema ya estaría. Ahora bien, vamos a daros un extra. Si observáis, la ecuación de la trayectoria que hemos conseguido es un polinomio de segundo grado, es decir, corresponde a una trayectoria parabólica, como ya sabíamos. Si comparamos esta expresión con la estructura de una función cuadrática, tenemos x cuadrado, x, y término independiente. Comparamos el coeficiente a con el coeficiente que nos ha salido y el b con el que nos ha salido para la x. Vamos a representar esto en GeoGebra y vamos a ver algunos resultados. Nos vamos a GeoGebra, poned aquí la ecuación de la trayectoria que nos ha salido, dadle a las opciones y vamos a indicar puntos especiales. ¿Vale? Nos sale, fijaros, altura máxima, el punto C. ¿Dónde lo tenemos? Aquí.
esta es la posición en el eje X y este 1,517, es decir, 1,52 es la altura máxima que hemos calculado antes. Por otra parte, aquí está el salto, es decir, la posición de inicio, y este punto corresponde al alcance máximo. ¿Dónde está? Punto B. Daros cuenta, esta es la condición que habíamos indicado de altura cero, y este 7,23 es el alcance máximo que habíamos calculado. ¿De acuerdo? Y fijaros, nuestro problema va del punto D al punto D. Claro, estas dos ramas de aquí son las continuaciones de nuestra función matemática. ¿De acuerdo? Y daros cuenta que tiene aquí un eje vertical de simetría. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el problema ya está hecho. Espero que os haya ayudado y haya resuelto todas vuestras dudas. Hasta la próxima.